Yo no conozco democracia estable con partidos políticos débiles. ¿Para qué sirve la utopía? Bueno, para caminar. Sí, Entonces, pero la integración es eso, ¿no? nos contaminó la ideología. La ideología de un lado y del otro. China le robó la cartera a Latinoamérica para ser la fábrica del mundo. Inglaterra no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Y acá es lo mismo. Yo creo que se tiene que casar un brasilero con una argentina, Bueno, y que México mire para el otro lado. Bueno, aquí el que maneja dineros públicos maneja la plata de los demás. El único que no tiene sindicato es el ciudadano. Presentado por Cruz Verde. Tenemos una visita de lo más especial hoy en Republicast. Nos visita el doctor Sergio Abreu Bonilla, quien es el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración. Es decir, tenemos una visita internacional de primer nivel desde el Cono Sur. Sí, señor. Bienvenido, Sergio. Bienvenido, secretario. Muchas gracias, es un gusto. Y acá estoy a disposición de ustedes. También estamos con Rafa Párraga, analista político de la Casa, Alejandro Palmieri, editor de Política en República, y un servidor, Bosco Balbé, director general de República Media Group. Aparte de ser secretario de la ALADI, Sergio ha sido senador de la República, ministro 2 veces, de Industria, Energía y Minería y de Relaciones Exteriores. Su patria chica es el Uruguay, su patria grande es la de todos. Bienvenido, nos honra muchísimo con su presencia. Vamos a hablar de política nacional, internacional, de integración, de comercio en esta tarde de manera distendida. Esperemos que lo disfruten. Bienvenidos todos. Muchas gracias, un gusto. Bienvenido. ¿Qué hace Sergio por aquí en Guatemala? Bueno, he venido a una reunión que se celebró en Panamá, pero a ver si yo puedo explicar. Yo soy secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración. Son 13 países. México, Panamá, viniendo de Cuba, Venezuela y toda Sudamérica. Es decir, tiene muchos años, tiene demasiados años, tiene 42 años esta asociación. Y la primera reflexión que yo hago cuando visito Guatemala, cuando visito otros países y el Caribe en particular, es que América Latina no es una. Y cuando hablamos de América Latina estamos hablando de una especie de entelequia generalizada. Yo les digo, a ver, ¿podría hablar por teléfono? ¿Me dan el teléfono de América Latina? El celular, el Gmail, el mail, no tiene. Entonces todos hablan de América Latina como si fuera una especie de nube homogénea, cuando en realidad no somos tanto. Me viene a la cabeza el título de la obra de Marcel Niedergang, traducida al español como Las 20 jóvenes Américas. Exactamente. La Germana Ciniegas decía la América de los colores. Pero además voy a decirlo porque yo también soy académico de la historia, de manera que me gusta mucho ese tema. Yo aprendí de joven que todos decían, ¿en qué se unifica toda América Latina? Y se unificó al principio en la Declaración de la Independencia, contra el Reino de España y contra la Corona de Portugal. Pero a partir de allí, ustedes fíjense qué cosa interesante, quizás puede ser un poco herético lo que voy a decir, que la mayoría de los líderes de las independencias terminaron exiliados. Simón Bolívar, O'Higgins, Artigas, San Martín. ¿Y por qué? Y porque hubo un problema que se planteó en forma inmediata, que las sociedades criollas, es decir, los hijos de españoles criollos, sobre todo en los puertos, quisieron tener el sueño del estadito propio. Y ahí se fracturó casi todo. Y entonces somos una especie de arrastrado mosaico de nacionalismos difíciles
de complementar o de trabajar en conjunto. Entonces nos llenamos la boca con la integración, está muy bien, con todo lo que nos... Pero en realidad los resultados no es que sean, vamos a decir, tan pesimistas, pero son, a mí me gustan tres cosas que siempre le digo a todos. El principismo, con los principios no se transan, no hacer como Marshall Gross, el famoso que decía, bueno, si no le sirve, en cambio los principios no. Los principios, el realismo y el pragmatismo. Los principios son muy importantes porque son la referencia del derecho internacional, por ejemplo, o como puede ser el tema ético. Pero cuando uno plantea todo eso y uno ve esta región, América Latina, uno dice, pero ¿qué es lo que realmente ha sucedido? Si no son lo mismo. Pues la primera integración, como tú sabes, Rafa, es Centroamérica. La primer movimiento de integración. Bueno, también fue Morazán. Yo estoy condecorado con la a Morazán, que es una historia muy linda, porque un día les voy a contar, porque es muy gracioso esto. Un día mandaron a algunos legisladores, no digo de qué país, a que trajeran, que le encargaran un monumento a Morazán, a Europa. Cuando volvieron con un monumento, pero lo habían comprado en la feria, y era un monumento chiquito parecido a Napoleón, pero como tenían una diferencia de costo, se quedó con el resto, y el que está por allí, que Morazán, van a ver que está con Napoleón con pie plano. Entonces yo digo todo esto para que empiece Centroamérica con este tema, que además es otra cosa, geografía. La geografía es la madre de la historia. Y entonces uno dice México y Estados Unidos, Centroamérica, Caribe. No es lo mismo que Sudamérica, que el Uruguay, que el Paraguay, que el propio Brasil con otra expresión política. Y la integración, la única integración que realmente es la que muestra resultados, debería mostrar, es la inclusión social. ¿Tiene más sentido empujar la integración alrededor de subregiones geográficas? Bueno, ha perdido mucho sentido, porque en realidad al principio sí decían, bueno, había una cláusula en el tratado que decía cada país de la LADI, por ejemplo, incluido México, que le extienda un beneficio a un tercer país, se lo tiene que conceder al resto. Bueno, en la zona de libre comercio de México con Estados Unidos, el famoso NAFTA, bueno, ahí se creó ya la primera fractura, y ahora la mayoría de los países tienen, en caso de Centroamérica, tiene zona de libre comercio con los Estados Unidos, zona de libre comercio con Europa, y tienen además ahora algunos con China, que están... Y lo mismo sucede con Sudamérica en términos generales, salvo el Mercosur, que es ahora pero ¿cómo puedo decirlo? No moribundo, pero alguien que viene caminando muy despacito. Y entonces, claro, la nueva inserción comercial internacional no es lo mismo que aquella visión de América Latina de hace 40 años, o América Latina o de la región. Porque en aquel tiempo había, ¿te acuerdas? El proteccionismo, el famoso modelo de sustitución de importaciones, a ver si lo puedo explicar bien, pero era aquello de que yo tengo que industrializarme para que comprar en el exterior lo que en otros países se hacía, que era básicamente en base a la revolución industrial inglesa y todo lo demás. Bueno, pero eso cambió. Después cambió el regionalismo abierto. ¿Se acuerdan del CEPAL? Bueno. ¿Y qué es el abierto? Y la apertura comercial. ¿Qué es la apertura comercial? Es que a medida que avanza el mundo, la modernidad y más ahora, el estar cerrado es una condena absolutamente a la pobreza. Porque uno dice, yo voy a defenderme, aquí no entra esto, no entra lo otro, pero estar cerrado, se acaba la inversión y se acaba ese relacionamiento. Esto en materia comercial. Después tenemos todos los temas de facilitación de comercio y aduanas y todo eso que es un... Y ahí está el tema que ha cambiado, porque hoy 2/3 del comercio mundial que estamos hablando es intrafirma. ¿Qué quiere decir esto? De bienes, ¿no? Que las grandes empresas son las que comercian entre ellas. Yo pongo un ejemplo de la pasta de celulosa del Uruguay, que hubo un juicio, ustedes recordarán, con Argentina, que yo fui
abogado del Uruguay en la Corte Internacional de Justicia, que ganamos, por supuesto, porque una especie de Maracaná, pero con los argentinos. Y cuando uno dice esto, ¿qué es lo que le sucede? Y bueno, empiezan a mirarse otro tema y otras estrategias, y la pasta de celulosa, por ejemplo, uno le dice a la empresa que produce madera, dígame usted, el uruguayo, como puede cualquier otra acá en toda la región, ¿podría producir papel, juguetes o todo lo que sea? No. Yo solo produzco la pasta de celulosa y el resto del valor agregado se hace en otros países con costos menores por razones de competitividad y cercano a los grandes mercados que demandan. Y está jugando, entre otras cosas, China en particular. Entonces, todo eso, que es de la realidad, hace hoy una brecha de la productividad por la tecnología, que no todos los países siguen en ese tema, una brecha digital y termina en una brecha social. Es decir, el avance de la productividad y de lo digital no es acompañado por el resto de las sociedades, sobre todo de América Latina. Doctor, escuchándolo, y no sé si tomarlo con tristeza, con resignación, ¿No? pero... Realismo. Realismo. Vamos a ver. La integración no pasa sus mejores días, ¿no? Pero no puedo dejar de pensar en la integración, vamos a decir, latinoamericana, como una utopía. Y al decir eso, recuerdo las palabras, el cuento que cuenta Galeano, que no es de él, aclara cada vez que pudo, ¿verdad?, que no es de él, es de Birri, pero ¿qué es la utopía, no? La utopía es el horizonte. Y si yo camino 10 pasos, cuenta él, no yo, pues se va a alejar 10 pasos el horizonte. Y entonces, bueno, ¿para qué sirve la utopía? Bueno, para caminar. Sí, entonces, pero la integración es eso, ¿no? Exacto, pero la utopía es algo, ¿cómo decir? Por eso es la definición de la utopía, que era algo inalcanzable, por decir así. Acá lo que tenemos que buscar es en realidad algo que sea alcanzable, porque el soñar, o tener una idea como se sostuvo en materia ideológica y todo lo demás, termina dejando en el camino a muchos. Eduardo Galeano, que era uruguayo, yo quiero que sepan ustedes y que tiene la teleaudiencia, él antes de morir dijo: si yo tuviera que escribir las venas abiertas de América Latina, tiraría el libro y no lo escribiría más. Es decir, hubo una especie de predicador de la revolución, como el francés, aquel que Régis Debray y todos estos, que después de tanto que creían que iban a alimentar esa utopía, la variable de ajuste fue la vida humana, la libertad, la democracia. Y cuando me dice, ¿qué pasó? Y muy bien, la Unión Soviética implosionó, se acabó el modelo colectivista, el capitalismo, ustedes recordarán que fue 2 libros muy importantes, uno escrito por Fukuyama, El fin de la historia, y el otro que es muy importante, que es el de Samuel Huntington, El choque de las civilizaciones. Es un cambio de época. La utopía esa se tomó como una especie de objetivo inalcanzable, pero para llegar a eso comenzaron a entender que los fines justificaban los medios. Y entonces la violencia, la guerrilla, todo lo demás, y yo se los digo siempre, el maldito idioma de las armas, que es algo que yo estoy trabajando, bueno, las armas responden a las armas y no gana el que tiene más razón, tienen que gana más fuerza. Doctor, pero yo creo que la gran pregunta que muchos estarán haciendo es ¿por qué? ¿Por qué cuesta tanto la integración en América Latina? Porque casos de éxito hay. A ver, independientemente de la interpretación que se le pueda dar hoy en día, la Unión Europea de alguna manera demuestra tal vez una comunidad demasiado ambiciosa para el muro del realismo, especialmente en el siglo XXI, pero hay modelos de integración como el de la ASEAN, que incluso con este mundo cambiante se sigue siendo cada vez más fuerte, más sólido. Tal vez la amenaza existencial de China tiene algo que ver en ese tema, pero creo que hay varios casos en la historia que sí nos demuestran
que la integración regional es posible. ¿Por qué ha sido tan complicado en América Latina? Y esto, perdón, no lo quiero limitar solo a Sudamérica, porque evidentemente tenemos aquí el SICA, hay esfuerzos como la LADI, que es por un tema de integración económica, Mercosur, ahí está entre que sí, que no, Sí. dependiendo en qué momento y a quién le pregunten, pero ¿por qué es que terminamos teniendo tantas relaciones bilaterales? Bien. Y cuesta tanto ese multilateralismo. Buena pregunta. En primer lugar, te diría que es porque somos países subdesarrollados. Siempre lo fuimos. Es decir, Europa, la respuesta de la integración europea con Schuman en 1955, después se va consolidando, era un esfuerzo de carácter comunitario para volver a repetir lo que fue la tragedia de la Guerra Mundial. Era un trabajo por la paz. Y avanzaron de forma muy importante, porque Europa, por eso digo el teléfono de América Latina, el teléfono está en Bruselas. Pero ¿qué es lo que tiene Europa? Europa tiene una integración supranacional. Es decir, tiene políticas comunes, tiene las 4 libertades, libertad de bienes, servicios, capitales y personas. Esa es la única que ha avanzado. Pero América Latina, entre otras cosas, no ha avanzado ni siquiera una zona de libre comercio, porque las asimetrías y las dificultades arrastradas también de viejos nacionalismos no permiten tener el mismo sueño o la misma realidad histórica que tuvo Europa. Tú cuando mencionas ASEAN, pero eso es libre comercio, es decir, tratado de libre comercio, que eso es lo que tenemos que hacer. Tratado de libre comercio sin ningún tipo de obligación, porque yo fui uno de los firmantes del Tratado de Mercosur, de protocolo. Y decía, mirá, qué bien, vamos a salir adelante con el Mercosur. Entonces un día le planteo al Brasil, vamos a ver, podíamos ir adelante igual como hizo Europa, a ver si... No, me dice. ¿Desde cuándo el Uruguay va a pretender tener organizaciones transnacionales o supranacionales? Aquí ustedes son 3,5 millones de habitantes. Nosotros somos el más grande del mundo. Continente. Y Argentina lo mismo. Es decir, esa simetría, y eso viene muy bien del lado de la geografía. Claro. Después nos contaminó la ideología. La ideología de un lado y del otro. Pero el planteo venezolano del petróleo y de todo lo que era su proyección en el proyecto geopolítico del Brasil, que era Sudamérica, eso fracasó más que la Unión Soviética. Fracasó por el modelo de comercio, y lo digo objetivamente, no estoy juzgando a nadie, porque no es mi... Pero uno dice, un país que tiene 22 millones de habitantes, 8 afuera, y que lideró en algún momento con una visión ideológica, ustedes recordarán, lo que fue la ideología marcada en una expresión muy rígida. Como digo yo, dejó de tener adversarios para tener enemigos. Y entonces la respuesta fue del otro lado. Entonces, en esto yo digo, acá zonas de libre comercio. Hoy le decía a gente aquí en el gobierno de Guatemala, zonas de libre comercio, acuerdos de alcance parcial, buscar incluso un acuerdo, el DEPA digital, hoy el e-commerce, todo lo digital es muy importante. Venimos atrasados, pero atrasados a nivel de... hay un acuerdo de Chile con Nueva Zelanda y Australia que establece hasta aspectos tributarios del comercio digital. Y incluso excepciones, como por ejemplo las compras gubernamentales por razones de legislación. Pero ese tipo de iniciativas, ¿qué es lo que estamos perdiendo? En vez de Europa con sus problemas, ¿no? Porque es otro tema absolutamente, yo digo, distinto, desde la política de defensa, de la OTAN, del Brexit, todas esas cosas. Pero nosotros hablamos de integración y comerciamos en Aladi apenas el 11%. Y toda América Latina, por decirlo si fuera, llega al 14 o al 15. Versus el 60% más o menos. 70% de Europa y 60% de lo que va desarrollando el Asia. Hablando de comercio, digamos, intrarregional. Intrarregional. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que tenemos? Vamos a ver. ¿Cómo puedo hacer para que me puedan...? Hay en América, en la región, hay 19 millones de pymes.
De esas 19 millones de pymes son pequeña y mediana empresa, solo exporta el 1%. Y esas pymes, que no están muy categorizadas igual, representan un 3% del comercio. Ahora, ¿cuál es el tema? Si el comercio de las pymes, de las pequeñas empresas, no se facilita, la brecha social se profundiza. No digo lo que nos pasó con el COVID, perdimos 30 millones de puestos de trabajo, pero ahora uno le dice, ¿cómo hacemos con la micro pequeña empresa? ¿Cómo la ayudamos? ¿Cómo toma conciencia empresarial? ¿Cómo estudia mercado? Y entonces esas políticas, y ahí está el otro tema de América Latina, es una proyección del pensamiento estratégico del mediano plazo. Pero eso no existe. Porque acá es más importante una elección que la próxima generación. Yeah. Y ahí es donde la fractura comienza a... El Uruguay ciertamente es una excepción, pero en el resto de los países de América Latina, o en la mayoría, por lo menos, la falta de continuidad de proyectos políticos. Hablábamos hace un rato, fuera de micrófonos, de la inexistencia de partidos políticos sólidos en la mayoría de los países. ¿Esa es una de las razones? Es una de las razones, porque esa polarización en la política interna o en la externa, más allá de que se acabó la Guerra Fría, yo no conozco democracia estable con partidos políticos débiles. Claro. O cooperativas electorales. Porque eso termina siendo un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo, y lo que tampoco es viable que está sucediendo ahora es que el principio de separación de poderes ya es más relativo. La independencia del Poder Judicial, por ejemplo, el propio Parlamento, la gobernabilidad de un país que debería buscar acuerdos, entendimientos en aspectos básicos, no digo con esto que tengamos que buscar unanimidades, los equipos de gobierno y la corrupción. ¿Presidencialismo versus parlamentarismo podría jugar un rol ahí? Porque vemos que debería jugar un rol de separación de poderes. El Parlamento debe funcionar legislando, teniendo mayorías negociadas, y el Poder Ejecutivo debe manejar ese tema, pero respetando el Parlamento. A eso sí, la independencia del Poder Judicial es clave. Eso es un reto fuerte para América Latina, porque, y sin desviar mucho la conversación, a mí siempre me ha hecho ruido, con estudios de ciencia política, el tema del parlamentarismo versus presidencialismo. Es complicado en una región donde en papel existe la separación de poderes, pero el poder de facto sigue imponiéndose. Entonces, incluso en un sistema parlamentario con la tendencia de América Latina, me cuesta ver una figura ejecutiva que sea capaz de respetar esos límites del poder. Lo que pasa es que el papel en el que está escrito esa separación de poderes muchas veces en Latinoamérica es circulante. Ya, sí. Claro. Y aun cuando no lo es, se puede simplemente... No, y eso veces pasa por los partidos políticos. No hay democracia sin partidos políticos, sin disciplina partidaria, lo que no quiere decir que no exista discrepancias. Pero el parlamentarismo, porque en el derecho se habla mucho del parlamentarismo sobre figuras como puede ser el primer ministro, que el caso de Inglaterra o el caso de Italia, donde el primer ministro es un poco el fusible. Pero acá en los países nuestros, lo que necesitamos es una convivencia de un parlamento que tenga consensos en aspectos de la gobernabilidad fuerte, en políticas públicas, por ejemplo, que es muy difícil. Pero antes, que era un poco más fácil, ahora es más difícil. Porque hoy, digo en términos generales, y no le falto el respeto a nadie, yo fui senador 20 años, siendo muy joven, fui el más joven de los senadores en el Uruguay, cuando fui electo. Estudia muy poca gente. Estudiar quiere decir, se prepara para ver cuál es la proyección que pueda tener su visión de país de los próximos tiempos. Pero ahora, agregado a esto, a la polarización y al enfrentamiento, están las redes sociales. Y la democracia parece una especie de expresión
griega de la democracia directa. Esto es una especie de ágora donde todo el mundo gobierna con adjetivos. Tú agarras una red social y te dicen vos sos tapón, pom. Y contagiaron a los presidentes ahora. Entonces, yo sé que esto no puede, pero el nuestro actual sufre bastante de eso. Sí. Tristemente. ¿Cuál es el nuestro? El nuestro, digo, tiene toda la razón, porque es el mío. No. Bernardo Arévalo, tristemente, el partido gobernante o el partido que lo llevó al poder llegó en gran medida por una campaña que hizo en redes sociales. Y entonces, por lo menos el primer año, que acaba de terminar, estamos empezando el segundo, el primer año pareció gobernar para las redes sociales. Entonces, cuando en redes sociales había un comentario, o varios, porque ciertamente son virales muchas de sus posiciones, entonces variaba la postura. Y así no se puede gobernar. Bueno, yo te voy a pedir disculpas, yo no puedo meterme en este tema, pero digo en términos generales, vamos a decir así, la diplomacia presidencial, saquemos Centroamérica, para no entrar porque si empiezo, comienza con los adjetivos. Si un presidente le dice al otro, vos sos un asesino y tal cosa, ¿cómo puede después bajar una política exterior? No la baja. Y entonces empiezan todo. Yo, por ejemplo, CELAC. Ustedes conocen CELAC. Claro. Yo respeto mucho a CELAC, pero yo no voy más a CELAC. Yo creí que no había nada peor que una reunión de copropietarios de un edificio discutiendo los gastos comunes. Bueno, Sí hay. y hay. Entonces le digo, pero dígame una cosa. Sí hay y no se cancela. Bueno, pero díganme, yo respeto mucho, pero no hablemos de un tema, de una especie de entelequia, donde he visto enfrentamientos muy duros de gobernantes y ministros de la misma línea, digamos, de gobierno que fue. Entonces, tenemos que empezar a ver que hoy es el tema de la inclusión social. ¿Cuál es el objetivo de cualquier gobierno? Que la gente viva mejor. Y para que la gente viva mejor, tiene que tener políticas de mediano plazo, tiene que tener políticas públicas modernas. El Estado empresario ya no va más. El Estado lo que tiene que hacer es concesionar, trabajar, pero tiene que también tener la transparencia suficiente para que no pierda en credibilidad y en ética por una cosa o en otra. Ustedes han visto lo que pasó en América del Sur, sobre todo con la famosa empresa Odebrecht. Bueno, acá tenemos nuestra historia también. Bueno, fueron cayendo cada uno, y muy bien, esto es una empresa, una estrategia empresarial, pero digo, ¿y dónde están los valores que uno puede tener? Yo le decía esto yo le decía hace un tiempo a dos jóvenes que eran ministros de la Argentina, hace un tiempo, no digo qué fecha ni nada. Estábamos en Río de Janeiro hablando de una cantidad de cosas y me dice, ¿podríamos hablar del tema de la corrupción? Sí, ¿cómo no? Le digo. Fuimos a tomar una caipiriña, por supuesto. Y me dice, ¿cómo es esto? Mira, es muy sencillo. Tú sos ministro y estarás pensando, qué esfuerzo que tengo yo, bancar, a ver cómo se dice, esta palabra está bien dicho, bancar todo esto, dejo de trabajar y todo demás. Bueno, si a mí pasan 2, 3 mil millones de dólares por ahí, con que me agarre 1 o 2, de repente me puedo. Bueno, mira, es muy sencillo. Vos vas a llegar a tu casa y vas a encontrar un hijo de 15 años. Y te puede decir 2 cosas. Una, papá, me dijeron que robaste. Una que puede ser, ¿me das la mitad? Entonces ahí quedan liquidados vos y toda la familia. La otra que te puede suceder es que tu hijo baje la cabeza. Tú no tengas una explicación y vas al colegio y le dicen, ahí viene el hijo del ladrón este. ¿A vos te parece que podés condenar a un hijo el resto de su vida por un tema de esa naturaleza? Bueno, ahí quedó la conversación. Yo no soy, a ver cómo digo, ni soy un predicador, ni soy, no. Pero lo que tengo claro es que la honestidad es 1, 10 u 11, pero aquí el que maneja dinero público maneja la plata de los demás. El único que no tiene sindicato es el ciudadano. Los demás tienen. Y entonces el ciudadano termina transformándose, a veces consciente o inconscientemente, en vez de un ciudadano, en un súbdito.
del sistema. Para no irme por la rama, yo le decía, bueno, principismo, realismo y pragmatismo. Pero la democracia, a que se pensaba que era la democracia burguesa y todo eso, bueno, en algunos países, por supuesto que de Occidente, que es muy importante. No todos los países tienen la misma, pero hay valores. Confucio decía 500 años antes de Cristo: no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Cristo dijo, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Los valores son universales o se puede hablar de valores occidentales, por ejemplo? No, son valores universales. Lo que no puede haber es un dogmatismo de tal naturaleza que excluya un pensamiento. Por ejemplo, si yo soy musulmán, bueno, está el que piensa en Alá, que por supuesto crea, porque el gran tema es el monoteísmo. El monoteísmo. Mi Dios es la verdad absoluta. Uno va a Jerusalén y se va a encontrar a Yahvé, a Jesucristo y también al Islam, porque de ahí se supone que Mahoma voló a los... Pero todos tienen por eso digo, lo occidental es importante a veces en pensamiento político, pero lo que realmente es religioso es lo que hemos perdido de tolerancia. Porque el Islam fanático es el padre del terrorismo. Cuando en sus tiempos históricos, yo digo, también las guerras santas y todo demás fueron parte de la imposición de una manera distinta de, vamos a decir, de pensar en el Dios único. Y ahora lo que no aprendimos es a ser tolerantes, a convivir. Y cada día es peor porque yo puedo pensar cualquier cosa. Incluso puedo tener una equidad de género distinto, pueden pensar la homosexualidad, todo lo que quieran. Pero transformar eso en una especie de bandera de exclusión y de enemistad, la respuesta siempre va a ser proporcional a la violencia con que uno lo plantea. Doctor, ahorita que, bueno, estas diferencias evidentemente... Yo le pido disculpas, capaz que estoy yéndome por... No, para nada. Encantados. Pero ese tema es interesante porque esas divisiones de valores evidentemente plantean un problema en términos de integración. Creo que el caso de la CELAC lo ejemplifica bastante. El último incidente de la reunión de emergencia convocada por Xiomara Castro, la que pues, se terminó cancelando por motivos que todavía no quedan claros, pero se cree que tiene porque que el consorcio de copropietarios no estaba de acuerdo. Exacto. Básicamente en los gastos comunes. Usted lo puede decir con más propiedad que yo. Pero cuando hablábamos de la Unión Europea formada en la posguerra, ASEAN con la emergencia de China, de alguna manera u otra, la región ahorita tiene un reto importante, que es la nueva administración de Estados Unidos. Evidentemente, una administración que tiene prioridades claras de poner a Estados Unidos en el centro del hemisferio y América Latina, por lo tanto, ya nos ha mandado mensajes muy claros de que es o cooperen o aténganse a las consecuencias. Ya lo vio Petro, se está viendo en México, en fin. ¿No es esto una oportunidad interesante? Sí, para limitarlo, digamos, al sur de la frontera, ¿no es esto una oportunidad interesante, un panorama propicio para poder empezar a trabajar en materia de integración otra vez, al decir es necesario formar un bloque conjunto para poderle hacer fuerza? No la veo. No la veo por la geografía, por las asimetrías y por las estrategias. La tendencia en general de los países de América Latina es a alinearse. Entonces, al principio de la década del 60 nos alineamos. Estamos con la revolución de Castro, estamos esto, lo otro, después vinieron las dictaduras militares y se creó la polarización. Ahora, en vez de decir, bueno, ¿qué hacemos en este nuevo mundo? Fíjate, ¿qué tema voy a decir? No me va a costar el cargo en Aladi porque estoy fuera de... Uno dice, muy bien, el presidente del Brasil dice, yo soy parte del sur global. La expresidenta Dilma Rousseff preside el Banco de los BRICS. Y después dice, y a mayo voy a mediar entre Rusia y Ucrania.
Y después termina diciendo, y nos estamos enfrentando al genocidio israelí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros arreglar esto si viene el presidente de Argentina y le dice, así genocidio, yo soy judío? Y yo soy... Entonces, la polarización no viene tanto por el señor presidente de los Estados Unidos, es por esa artificial alineamiento que nos parece como si nosotros pudiéramos ser el eje del cambio del mundo. Un ejemplo que para mí es muy importante: China es el primer exportador de bienes del mundo, el tercero de servicios, tienen un superávit comercial de $300.000 millones acá con Estados Unidos. Bueno, ¿dónde viene el mundo? Y viene el mundo de la brecha productiva. Pero mirá lo que es. ¿Quiénes estudian el tema de India? Que tiene más habitantes que China, que es la democracia más grande del mundo, que tiene varias religiones, que tienen el hindú, porque mucha gente dice los hindúes. No, el hindú es una religión, los demás son indios. Tienen los hindúes, tienen los islámicos, tienen, bueno, todo lo que... Sin embargo, de alguna manera van manejando su estrategia en un mercado importante con una historia distinta. Y no son afines a China. Y ahí tenemos una cantidad de... Bueno, todos estos elementos no los estamos viendo. Entonces, si bueno, por ejemplo, viene el señor Putin y dice, voy a invadir Ucrania. ¿Cuál es el primer principio del derecho internacional? La integridad territorial. Un Estado que es miembro de las Naciones Unidas no puede ser invadido por otro Estado. Fueron al Consejo de Seguridad con este veto, porque el problema de las Naciones Unidas es que tiene una organización antigua, obsoleta, que responde a la posguerra mundial, Guerra Fría, y hoy es otro. Entonces, con el veto cualquiera de estos dice no. Y entonces uno dice, ¿pero dónde están los principios? Yo soy un país más chico, el que fuere. Por ejemplo, Estados Unidos, que no es que sabemos cuál es la tradición desde la doctrina Monroe de 1823 en adelante. Le decía, dígame, señor, ni usted ni nadie puede decir, voy a invadir un país porque me molesta. Ahora se invade de otra manera. Antes mandaban fuerzas. Entonces ahora hay controles, bueno, no digo lo que es el mundo digital y todo lo demás, porque ese es otro tema que viene. Entonces yo digo, ¿qué es lo que tendríamos cómo definir esto? Y definirlo desde el punto de vista de que, a ver, los derechos humanos son igual que los izquierdos humanos, son todos humanos. Y hay mucha gente que piensa que el derecho del amigo es distinto al derecho del enemigo. Y ahí, así vamos. Entonces, si es tan complicado, ¿qué sentido tienen organizaciones como la LADI? Pero tienen, porque uno de alguna manera va... Yo siempre digo un dicho que tengo, la cometa remonta con viento en contra. Si fuera fácil, estarían todos elementos. Uno tiene que ir creando estas condiciones. Dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hagan el acuerdo, como pueden ser los acuerdos. No voy a decir la parte técnica, pero en la LADI pueden hacer lo que quieren, los acuerdos que quieren. Dentro de la LADI está el Mercosur, el Grupo Andino, está todo, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pueden avanzar? Y faciliten el comercio, por ejemplo. Yo les digo, a mí, con que me digan que yo puedo dar una bicicleta con ruedas redondas, yo ya estoy. Pero dice, vino uno y dice, bueno, no, porque el señor fulano o el señor mengano, y bueno, todo lo que ustedes no voy a hablar de política, todo lo que vivimos. Y dígame una cosa, ¿y su gente que trabaja, a usted le parece bien que tenga un camión que pasar 2 o 3 días una frontera? Que no tenga los certificados digitales que estamos trabajando, o certificados de origen digital, que no sea todo. Bueno, y entonces no me hable de otra cosa, empiece usted primero por eso. Porque el que está en una línea del Amazonas o el que fuere, que tiene una empresita, bueno, ¿a qué está condenado? Y al populismo. Mi sensación es que existe una sopa de letras de intentos de integración regional. Muchos de ellos nacen muertos por su sesgo ideológico, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el ALBA y el Petrocaribe, un proyecto político, geopolítico de izquierda, o CELAC a día de hoy,
en tanto en cuanto existen temores de que en realidad es el proxy de China para penetrar en la región, y eso directamente excluye a algunos de los jugadores clave. Por el otro lado, tenemos organizaciones como la Organización de Estados Iberoamericanos, que creo que es la más inclusiva, porque incluso Cuba participa de ella, no así en la OEA. Creo que Sí. Cuba sigue expulsado. Y por tanto abarcan mucho y aprietan poco, ¿no? Todas las cumbres terminan en generalidades y no hay ningún mecanismo de ejecución, ¿no?, capaz de aplicar lo que sale de ellas. Entonces me pregunto yo, ¿no será el vector de la integración más efectivo? ¿No será un Estado en auge y su élite política, ¿no? Y entonces pienso, ¿qué estados iberoamericanos podrían liderar una integración en términos iberoamericanos? Y voy de norte a sur y pienso, México, la primera potencia hispana por población, incluso por PIB, porque su PIB es superior al de España ya, en términos absolutos, pronto relativos. Y pienso, la soberanía mexicana no está, en fin, en el garantizada. Zócalo. No, la soberanía de México está en Washington. Ok, sigo hacia el sur. Venezuela, petroestado. Ok, surfeó la ola del boom de las commodities. Empezó a repartir petróleo con Petrocaribe y a ganar influencia geopolítica, en fin. Venezuela, pues a día de hoy es un país totalmente secuestrado, ¿no?, por un tirano y sus generales. Sigo hacia el sur. Yo me abstengo de eso porque no puedo, pero tengo... Bien, no, esa es mi opinión. Colombia también es un personal. petroestado, ¿no? Sí. En fin, Pero Colombia es un petróleo. país interesante, es un país bioceánico, es un país con mucha riqueza natural. Pero muy importante lo que tú sí de liderar. Pero sigo. Brasil, pues Brasil es un continente volcado sobre sí mismo, ¿no? Ahí es difícil de hablar de una sola élite política porque, en fin, están los paulistas, están, en fin, los agroindustriales del interior. Es una especie de Estados Unidos sudamericano, ¿no?, aparte de la diferencia idiomática. Quizá la esperanza esté con Argentina. Está lo suficientemente alejado de Washington. Tiene el mejor campo del mundo. Tiene recursos naturales, en fin, casi infinitos. Tiene la mayor clase media de la región, o por lo menos la tenía. La tenía. Veremos si la recupera. Dios quiera que sí. Tiene una clase media interesante. Entonces, quizá no vaya tanto de mecanismos poco efectivos, con todos los acrónimos del mundo, sino de un Estado potente, emergente, que mire hacia afuera y tenga voluntad de integrar. Y quizás, miren, Bukele no es santo de mi devoción, aquí nos divide el interno, Ni de la mía. en república, Yo no tengo que pero decir es un nada. personaje interesante. Y no sé si antes de haber una integración a nivel patria grande, Iberoamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, puede haberla a nivel subregional en Centroamérica. Bukele, nos guste más o menos, es una figura sumamente atractiva y no está muy lejos de tener sus marcas nacionales, ¿no? Pero mira, Bosco, a ver, este tema de la asimetría que es muy importante. ¿Cuánto comercio tiene Estados Unidos con México? México con Estados Unidos, más del 85%. Una dependencia comercial muy importante. ¿Qué dos países tienen un divorcio estratégico? México y Brasil. Que Brasil vive en otro continente y ha más desarrollado un modelo, ¿se acuerdan? UNASUR que fracasó, que era Sudamérica. Y eso Sudamérica lo quería liderar desde el punto de vista del presidente, de una visión. Bueno, terminó como terminó. Entonces, ¿cuál es el gran tema de fondo? A ver si puedo decirlo yo. A mí cuando me explican, yo trato de explicar las cosas más sencillitas. Bueno, yo era ministro de Energía, ingresé de ministro de Energía y le digo al director de Energía, bueno, ¿cómo es esto de la matriz? Y entonces empieza...
Bueno, dígame, escúcheme una cosa. Usted o no sabe lo que está diciendo o no quiere que yo entienda. Yo le voy a pasar una pregunta ahora. ¿Qué es un megavatio? Y entonces me dice, ¿no sabe? Bueno, explíqueme como a un niño que yo lo voy a defender como adulto. Y empezamos, duró 3 días en el cargo. Pero, ¿por qué digo esto? Porque esto es muy sencillo en materia de economía. A ver, más allá de lo que uno pueda ir a economías como la China y todo demás. Esto es como en la casa de uno. Si uno gasta 20 y gana o ingresa 10, se llama el déficit fiscal en la casa, en el país o en todos lados, donde quiera que se llama. ¿En qué termina esto? Uno tiene que pedir prestado, se endeuda mal, pierde su independencia o no paga, entra en default. Esto es en la casa de uno, como en un país, como en todos lados. El tema argentino, ¿cuál es el problema? Y no es un tema político. Bueno, 50% de pobres. Muy bien, ¿qué es lo que pasó? Y el populismo tiene un solo límite: hasta dónde llega la plata. Y cuando no hay más plata, se acabó el cliente y se acabó la superación, la riqueza y los valores. Bueno, eso digo en todos los países, no estoy solo en Argentina. Y nosotros tenemos ese déficit fiscal, déficit lo que tenemos que buscar es la disciplina. Y la disciplina con es, bueno, uno puede tener una visión más del Estado, menos Estado, más corporativa, pero es lo más importante que el Estado regule. El Estado no puede ser empresario. Es decir, lo que sucedió con la Unión Soviética no es un problema económico, fue un problema burocrático. El pensamiento de Max Weber, la superestructura de la burocracia pudo más que cualquier enfrentamiento entre el capital. ¿Y quiénes se quedaron con la Unión Soviética? Los gerentes de las empresas, que son millonarios en mafias, porque no me digan que hoy puede quedar cualquiera que sea marxista o socialista que va a decir, uy, qué suerte, ahora yo estoy con Putin, que es el hombre que me representa en la revolución de las masas. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque tenemos que empezar por casa. El gran tema es el escapismo. Por eso yo a veces, fulano, Trump, no busquen en lo demás, más allá de que lo pueda tener, el origen de nuestras debilidades. Nosotros cada país es responsable de su fragilidad, o de su demagogia, o de su sector político, o de su corrupción, lo que fuere. Pero sobre todo es que si debe más de lo que ingresa, sea grande, sea chico, va a tener. Entonces, también el mundo. Ahí estamos. Y ese mundo va a ser hoy la opción que va a tener Trump. Porque uno dice los aranceles, todo muy bien. A mí no, es un tema que me preocupa, pero ¿cuál es el problema del nuevo mundo? Y Trump dice, ¿cómo administro el poder global con China? Yo estuve, y soy muy modesto en esto, estuve en Harvard hace 1 mes y medio. Estuvimos con George Allison, que es el famoso de la guerra de Tucídides, y él decía, miren, el mundo como está no se arregla en el decoupling, en la confrontación. Estados Unidos y China están condenados a competir y a cooperar. Y si no es así, el mundo nuclear, la guerra, los imperios digitales, es otro tema que para un día que voy a venir, hoy especialmente aquí, voy a empezar a hablar de el imperio digital, la intimidad, los derechos humanos y lo que puede ser todo un sistema tecnológico donde uno cree que es capaz de tener independencia de pensamiento y lo van conduciendo de la forma más directa o más indirecta sin que se dé cuenta. Y no se regula. Creo que hay tres retos importantes. Uno, tenemos una región, vamos a hablar de América Latina en general, donde no hay muy poca exportación interregional. Lo habíamos mencionado, por un tema de que muchos países producen lo mismo, entonces no hace mucho sentido intercambiar esos productos. Eso es Adam Smith 101, o David Ricardo, quien querramos ver. Infraestructura y geografía, usted lo mencionaba, lo complicado que es que pase un camión entre Argentina y Chile, por decir algo. Y eso le ha abierto las puertas al comercio con China, un comercio que es sumamente desventajoso para América Latina
y que la inversión que viene de parte de ellos es de proyectos de infraestructura que muchas veces no se concretan. Y algunos sí. Algunos sí, pero algunos muy simbólicos, exceptuando evidentemente casos como el del puerto en Perú. Pero por lo menos en Centroamérica tenemos estadios, tenemos bibliotecas. Tenemos bibliotecas, tenemos un par de carreteras ahí con procesos de licitación dudosos que no sabemos cuánto tiempo van a durar, pero promesas de aeropuertos que nunca llegan, etcétera, etcétera. Y por otro lado... Tampoco los gringos, ¿eh? No, es que no ha terminado. Por eso digo, hay tres. Y por otro lado, tenemos un Estados Unidos que a pesar de que la evidencia de hasta más de 5 décadas de experimento muestran que las barreras comerciales generan más pobreza, está entrando en un nuevo paradigma del comercio internacional, claro, de diplomacia a través de barreras comerciales. ¿Qué nos queda? Que nos queda es otro mundo. Esto que tú planteas, por ejemplo, es absolutamente... no solo la infraestructura o todo lo demás. Tú tenés ¿cómo se gobierna el mundo? ¿Cómo se debería gobernar el mundo en materia comercial? Está la Organización Mundial de Comercio. Bueno, yo fui el fundador, porque fui el último presidente de la ronda del GATT en Marrakech. Muy bien. ¿Cuál es el problema que hay hoy? El señor Trump hace unos años dijo, yo saco los jueces, saco todo. Y entonces China empezó tiene reclamos de todo tipo, de dumping por un lado, bacanudo. Pero ahora resulta que el mundo del comercio empieza a administrarse. Entonces administra y le va a decir, Trump dijo, a ver, el aluminio, esto, lo otro, no me toques Taiwán, y van a cambiar un calefón por una bicicleta o por una heladera. Pero eso es la prerrogativa de los grandes. Pero lo que tenemos en crisis, que es lo que tú planteas, ¿cuáles son las normas? ¿Cuáles son las reglas que se le aplican a todos? Porque la Organización Mundial de Comercio se está desmantelando. Y el imperio comercial, o como fuere, no van a llegar a una confrontación de tal naturaleza porque, entre otras cosas, el tema nuclear es disuasivo. Porque si no, como dijo Einstein, la última de las próximas guerras va a ser a palos y a pedradas. Es irónico, ahora son los chinos los que quieren reglas claras para comerciar y apoyan el Rules-Based International Order, ¿no? También Don Corleone se quiso volver legal, ¿no? Sí. Bueno. Sí, pero ahora sí, a los gringos les pedimos infraestructura, ¿no? Menos exportación de su guerra cultural y de sus ideas woke totalmente ajenas a la idiosincrasia de por aquí. Les pedimos puentes. ¿Y dónde están los puentes? ¿Dónde están los puertos? ¿Dónde están los aeropuertos gringos, Rafa? O sea, no sé. Igual hay que ponerse un poco más estratégicos y jugar a dos bandas con China. No sé yo. A mí me está impacientando un poco el tema de Estados Unidos. Pero es así. Pero vos, fíjate además otro tema que a mí yo firmé el tratado, hace 25 años, con la utopía Unión Europea-Mercosur. Todavía estamos en que el señor, los gobiernos fisiócratas, que son la economía fisiócrata agrícola europea y francesa, dicen no. ¿Cómo era Condorcet? Condorcet, Turgot, Corday, bueno, famoso que... Bueno, sigue siendo lo mismo. Entonces vos tenías en materia de aranceles, el tema lo tuve que conversar mucho ese tema, aranceles, subsidios y apoyos directos, son 3 cosas. Se comprometieron a eliminarlo, no se eliminó. Entonces vos llegás y quiero exportar a Europa. Y ahora te dicen, ahora no se preocupen porque ahora viene el invento de las restricciones no arancelarias. Usted está talando en África. Ah, mire qué bien. ¿Y quiénes son los países que más contaminan en el mundo? China. Y Europa, China, India, Estados Unidos. Bueno, yo creo que hay que sincerarse. El libre mercado solo existe en los libros de texto. Y siempre ha sido así. O los estadounidenses no apoyaron a sus industrias nacientes, en fin, con Alexander Hamilton a la cabeza. Yo creo que hay que sincerarse. Y creo que a Lisi le faltó, a la sustitución de importaciones, le faltó el capítulo 2, que es promoción de exportaciones. Bueno. Y entre tanto, China le robó la cartera a Latinoamérica para ser la fábrica del mundo. Mirá, es muy sencillo en Mercosur. El principal socio comercial
de Brasil, Uruguay, Argentina, en caso de Paraguay es distinto porque con Taiwán, Chile, es China, la República Popular de China, y no tiene acuerdo. No tiene ningún acuerdo de preferencia con Brasil, principal socio. Entonces yo digo, dígame una cosa, y ese tema no lo deberíamos analizar en el caso del Mercosur. Si Uruguay o Paraguay plantean hacer una negociación individual, no hay que trabajar en conjunto. ¿Cuál es eso? El efecto, una vez lo que me decía un canciller, no lo decía en otro idioma que no era el español, me decía, la cola no mueve al perro. ¿Y quién es la cola? Me miraba a mí, ¿no? Y yo decía, bueno, por lo menos le trataba de explicarle, decía, bueno, pero si el perro está contento y no tiene cola, no sabemos. Yo para salir del tema. Y es lo mismo que sucede con Trump, con Rusia o con, bueno, lo que fuere, o con China, la cola no mueve al perro. Y cuando el sistema, las economías más grandes no tienen la contención del derecho, porque ese es el gran sueño de uno, la utopía mía es el derecho, no el derecho para que sea igual a todo. Bueno, el más grande le dice, la cola me molesta, se la corto. Y este es un poco como viene, bueno, ustedes van a ver lo que es en Estados Unidos. Fíjense en la transmisión del mando. ¿Quiénes estaban? Zuckerberg, Bezos y Musk. Yo me fijé más en la esposa de Bezos, tengo que Bueno, pero eso porque confesarlo. Zuckerberg también. Sí, Zuckerberg también. Porque uno tendrá utopías, pero tampoco pierde buen gusto, ¿no? Cada uno, mira, bueno, cuando uno ve todo eso dice, ¿y por qué están ahí? Por la ley de hierro de la oligarquía. ¿Y quiénes son ellos? Los imperios de hoy. Porque vos ves Alemania, principal socio de Alemania, ¿sabe quién es? China. Y la señora Merkel, más allá de todo, de los 14 años que tuvo 12 años fue a China. Nadie sabe de eso. Y hoy dice, ¿qué hacemos con los autos alemanes? Van acá, que el mercado está acá, que están demandando. Y con el tema eléctrico, no quiero entrar en detalles, pero ahora una aprobación de la ley brasilera que dice, bueno, le va a aplicar impuestos distintos o diferentes a los autos que son eléctricos. ¿Y por qué? Y porque los autos eléctricos son más competitivos. Entonces al otro día viene China y le dice, mire, hay que verlo esto, ¿eh? Aplica una cláusula de salvaguardia hoy a todos los países, que es otra cosa. La salvaguardia quiere decir, me puede afectar, se permite, si tiene mucha justificación, a la carne. Y dice Brasil, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque lo mismo que hace China es lo que hace Trump. Lo que pasa es que los chinos, y acá está la respuesta a tu pregunta, los chinos tienen la proyección de 20, 30 años sin aquella sospecha de que se va a alterar la seguridad jurídica. Tienen capacidad de planear a largo plazo por encima del ciclo electoral, ¿no? Y tienen hoy un plan estratégico 2049. Hay que los televidentes todo que lo busquen van a ver. 2049. Y le va a pasar, porque son temas distintos. Entonces, ¿qué le va a decir uno? Y viene Estados Unidos y dice, bueno, viene este señor, baja uno, sube el otro. Y la proyección de ese país, que es el primer exportador de bienes del mundo, con todas las dificultades que pueda tener en materia de crecimiento y todo, pero la seguridad, más allá del largo plazo, del mediano plazo, del chino de Confucio, vamos a hablar, no es el chino que el gran paso atrás que dio China fue el amigo Mao Zedong. Cuando vino Deng Xiaoping y les dijo, ¿se acuerdan de esta frase? Enriqueceos, le dice a los chinos. Enriquecerse es glorioso, ¿de acuerdo? Enriquecerse es glorioso. El título de un libro. Yo estoy muy preocupado, hablando de Alemania, por Europa. Por Europa. Gracias a Dios podré poner en valor mi nacionalidad dominicana. Sí. Pero hablando de Europa, Europa siempre fue pues un compromiso, ¿no? Para que no cruzaran los tanques las fronteras, así fue. Que cruzaran los bienes, el capital y las personas, ¿no?
Y también fue un compromiso entre el campo francés y la industria alemana. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que... el eje Berlín, o sí, Berlín, París, o Bonn-París, es así. Pues, Exactamente. el franco-alemán, ese es el eje del... Volviendo a la idea comentaba antes de cuál es el Estado latinoamericano que es el Estado, digamos, core, que puede liderar una integración, ¿no? Pues, bueno, en Europa fueron Alemania y Francia, pero sobre todo la potencia, digamos, industrial de Alemania, pero que a su vez está basada en la energía barata, es decir, en el gas ruso. Está clarísimo. Y eso, pues, se acabó. Además tienen el tema, la tara esta ideológica La crisis de la antinuclear. seguridad energética y la seguridad alimentaria. Todo venido de la guerra. Sí. Entonces, eso es en el viejo continente. Y me pregunto yo, ¿no abre esto oportunidades para América Latina? Que no es ni el más grande ni el más pequeño, está relativamente aislada, es un continente pacífico, por lo menos a lo externo. Sí, que eso es un enorme... Es una especie de oasis de tierra prometida en ese sentido, y no lo digo yo, pero me contaba un pajarito el otro día. A ver, cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque los pajaritos a veces hablan con presidentes y todo. Bueno, una visión interesante Sí. desde Estados Unidos de lo que podría ser Latinoamérica en el mundo. Y había dos pilares ahí. La energía verde, la energía abundante de la que dispone este continente, y los alimentos. Y no puede ser fuente de energía y granero del mundo Latinoamérica. Ya lo es en cierto sentido. Lo ¿no? es. Usted ha hablado de la soya, de la soja brasilera. Pero ¿no? esto que planteas tú es tan importante porque el Brasil cambió su estructura productiva. Famoso sistema de industrialización de naciones. Ahora es toda la cadena agropecuaria. La soja, la carne, el mejoramiento incluso genético, porque antes era... bueno, todo eso es demandado. Pero también tiene que pensar de que la estabilidad de relacionamiento, si quiere liderar, los liderazgos a veces no están acostumbrados a pagar los costos por aquello de la cola y el perro. Y entonces una negociación es una insatisfacción compartida. Y si no es así, es la imposición que termina y dura poco. Brasil tiene que liderar a su manera, no es Latinoamérica, México está en otro mundo geográfico, pero tiene que empezar, tiene fronteras con todos, menos con Chile y Ecuador. Sí. Y sin embargo, ni siquiera las afinidades ideológicas, de un lado o del otro, porque en realidad los intereses son más importantes. Lord Palmerston, ustedes se acuerdan, que decía en 1858, Inglaterra no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Y acá es lo mismo, pero Inglaterra era un imperio. Y ahora nosotros tenemos intereses permanentes de países pobres. Un poco lo que decía al principio, ¿no? De que todas esas sociedades primitivas criollas quisieron tener su pequeño reino, ¿no? Su pequeño estadito. Sí. Pero eso es un tema que yo no quiero dejar un mensaje negativo porque, como dije, la cometa remonta con viento en contra. Pero sí tenemos que seguir trabajando y si yo pudiera cambiar en algún minuto el concepto de enemigo por adversario de vuelta, cuando se llamó, el presidente Lula convocó a la Sudamericana, cuando el presidente Mujica, su amigo, le escribió, eso está documentado, estas cosas no se imponen, se construyen. Y acá, en construir armonías, hay muy poca gente, hay muy pocos países. Y ya no digo el tema de la seguridad, en el tema de la estrategia. Por eso yo creo que hay que seguir trabajando. Por ejemplo, discúlpame, que el tema de la leche en polvo uruguaya, que es una leche de primera. La leche, Guatemala, el plantea. Guatemala, ¿a quién le compra leche? A Nueva Zelanda. ¿Y por qué no le compra? Bueno, Brasil acaba de meter un dumping en la leche. Digo, ¿por qué? Y pues dice, no, porque la lactosa y que no. No, ¿qué lactosa? Yo digo, cuando bajan los aranceles se multiplican las restricciones no arancelarias. Sí. Y se inventa si el camionero tiene pie plano. Chao, no pasa por la frontera. Entonces, esto que no es un elemento,
pero tenemos que hacerlo, hay que trabajarlo todos los días. Como digo esto todos los días, es todos los días porque el corto plazo para nosotros, ir bien orientados a un fin ya no es lo mismo, porque el que llega tarde no llega. Y la tecnología y lo digital nos está... Entonces, los países de América Latina, los que están en integración, tienen que empezar a mirar un poquitito con mayor generosidad a los países más chicos, a los que sufran más. Pero cada vez que vamos a hablar, viene uno y dice, yo estoy con Trump, y el otro dice, yo estoy con China, o yo estoy con Irán, y yo estoy con Putin. Muchachos, nosotros encima de eso gastamos 10 y entramos con un 5, y después ¿quién tiene la culpa? La tuvo fulanito. Siempre la tuvo el que salió. Digo esto no como pesimista, pero tenemos que empezar a construir armonía. ¿Cómo se construyen? Pedirle a los presidentes que no digan más adjetivos. Que digan, yo discrepo con esto, pero si yo... Bueno, porque además son 4 años, 5 años. Bueno, digo, hay otros que son... Entonces, cuando uno dice esto, dice los liderazgos, sí. México a su nivel, arriba. Con sus problemas comerciales con Estados Unidos, que son muy importantes. México abajo, Brasil abajo, y Chile, que es un ejemplo importantísimo, distinto. Pero siempre celoso México, ¿no? Por ejemplo, de perder su posición con respecto a Brasil, de ser el mediador entre el norte y el resto de Latinoamérica. Yo creo que se tiene que casar un brasilero con una argentina, Bueno, y que México mire para el otro lado. Bueno, pero mira, esto se lo digo, le voy a contar algo que viví hace... El presidente del Paraguay fue a la transmisión del mando de México. Había un almuerzo de presidentes. Dice, bueno, yo voy a ir. Cuando va, dice, no, usted no está invitado. ¿Por qué? Porque esto es Foro de Puebla. ¿Foro de qué? De Puebla. Le dicen a un presidente, ¿pero qué tiene que ver? Este es el Sarnoso y el otro... ¿Y quién está en el...? Bueno, ese tema, después viene la vuelta. Cuando empiece la vuelta, viene lo que pasa en Ecuador. Países que están con 8 horas, a veces entre todos, de corte de luz, la economía. ¿Y quién es que paga la cuenta? El único que no tiene sindicato, el ciudadano. Y entonces, ¿y cómo lo paga cómo lo hace la democracia? Para un momentito, ¿a quién voy a votar? A ver, ¿quién es el que lo manda? No lo voy a decir en español, al que está gobernando. Lo bajamos. Entonces, en vez de votar a favor de alguien, están votando a ver a quién bajan. Y después que lo bajan, vienen los otros. Y siempre hay uno que pierde. Y ese es el tema que está sucediendo en Europa también, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema, la migración. Un día vamos a hablar de África, la zona libre comercio africana, que es importante, bueno, todo lo que... El mar Ártico, que es otro tema. Pero no quiero marear a todos los pobrecitos que tienen una paciencia. Pero sí yo les diría, con lo que dices tú, América Latina tiene todas las condiciones para poder desarrollarse en sus alimentos, en la energía verde, en todo. Pero de a uno, no. Y entonces el mediano plazo es el que... Crisis de élites también, ¿no? Crisis de élites, ¿no? Crisis de valores. Pero claro, porque yo te contaba lo del Senado, no creo que sea diferente de nada, pero tú ahora con 3 adjetivos y 4 palabras en el Instagram, sos más leído que escribir un pensamiento de trabajar un posgrado. Élites ensimismadas. Exacto. Quizás si partiéramos el continente, digamos, en 4 subregiones. Por ejemplo, aquí en República pensamos en el continente en términos de Gran Caribe, Andes, Cono Sur y Brasil. Pues 4 élites mejor que 20. O sea, si empezamos integrando a nivel subregional esta vaina, y Rafa, futuro sultán del Salvador, se casa con una chapina, saludos a Rocío ahí, Dios lo quiera, pues empezamos a articular esa integración a nivel subregional. Quizá las distancias geográficas y la falta de infraestructura sea menos. Pero el liderazgo es muy importante. Sí. Los liderazgos son los que tienen mayor fuerza. ¿Qué te parece esta subdivisión? Gran Caribe, Andes, Cono Sur, Brasil. ¿Me la compras o no? Eso ya está. Está el Grupo Andino, está el mundo del Caribe y está el Mercosur.
Pero todos tienen acuerdos y pueden avanzar. Lo que no avanzan es porque las asimetrías son muy grandes. Perdón, estás hablando de las asimetrías Económicas. internas y entre países. Pero claro, porque en Europa era otra cosa, pero ahora acá vos le decís por ejemplo, mira, un ejemplo. Que todos exportan lo mismo. O Bueno. sea, si todos los países exportan lo mismo y queremos consumir lo que producen otros, es decir, otros fuera de la región, es muy difícil generar simetrías o cadenas de valor plurinacionales. Es así. ¿no? Y las pymes y todas estas cosas que podían hacerlo. Yo, por ejemplo, estuve en Perú hace poco. Mira, la cifra más, ¿cómo lo puedo decir para que no quede? El empleo informal. ¿Cuál es el porcentaje de América Latina? 54%. 83 en Bolivia, 70 en... Bueno, ¿y el empleo informal qué es? El que no tiene ni seguridad social, ni médico, y trabaja como puede. En el continente más desigual del planeta. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Y trabajar en lo que decís tú. Hacemos lo mismo, las cadenas de valor, ¿qué podemos hacer? Pero nadie piensa en el mediano plazo. Estamos mirando a ver mañana cómo le pegamos al que está gobernando aquí o está gobernando allá. Y existe en todo el mundo eso, ¿no? Salvo en China. Ya. Es como si fuera, digamos, en cuanto a la democracia, ¿sí? La maldición del cortoplacismo y la bendición de poder despedir a tu gobernante. Exacto. Que no es poca cosa, ¿eh? Que se lo digan a los Pero nicas que y a los gracias a lo que creemos, por ejemplo, a Dios y todo lo demás. Pero no hay democracia con instituciones débiles. Puede haber gobernantes débiles, malos, ineficientes y corruptos. Uno lo puede. Pero una democracia que corrija el sistema teniendo instituciones y partidos débiles. Yo creo que es problemático porque la gran respuesta a la que han llegado muchos es que como antídoto a este problema del cortoplacismo, entonces nos alejamos un poco de los valores democráticos y ya no nos importa. Yo te voy a contar una anécdota, que nunca la cuento esta, pero bueno. Son sistemas mixtos, ¿no? No hay democracias puras. No, pero son intereses. Todos los regímenes tienen elementos aristocráticos, democráticos y monárquicos, ¿no? Y la solidez está en la mezcla. Democracia pura. No, Eso sí. Democracia pura es Bukele. O sea, es probablemente el líder más democrático. No, estoy siendo No. Pero si democracia es la identificación entre masas y gobernante, entre gobernante y gobernados, yo nunca lo he entendido así. Depende del tamaño. entonces empiezas a adjetivar la democracia. Eso no le Es llamamos- democracia liberal, Democracia liberal, republicanismo, como querrás, pero hablemos básicamente de alternancia de poder, separación de poderes, etcétera, etcétera. Ya. Lo Pero que la el pueblo hermandad ya no tiene, conoce. tiene un límite. Cuando yo soy canciller, que tenía 42, 23 años, muy jovencito, estaba Fernando Henrique Cardoso, de canciller de Brasil, y Guido Di Tella de la Argentina. Y yo, con entusiasmo, estamos en Madrid. Mira, estaba Javier Solana, una cena que di y viene Di Tella y me dice, Abreu, mira, quiero hablar contigo. Sí. Te voy a decir una cosa. No te metas con la vieja. La vieja es un dicho muy rioplatense. La vieja es la madre para nosotros. ¿Y quién es la vieja? Las Islas Malvinas. Bueno, muy bien. Entonces yo te lo cambio. No te metas con el viejo. ¿Y quién es el viejo? El dragado de los canales de Martín García y la hidrovía, que es la salida. Bueno, cumplimos los dos. Pero los canales no se dragaron. Se dragaron, se firmó y no se dragó. Y nunca lo vamos a tocar porque siempre pensamos que las Malvinas son argentinas. Pero ese precio era... ¿Cuál era el problema de la Argentina? Era ese. Te metes con la vieja y después tuvimos todo lo que... Los puentes y todo lo más que terminamos en la Corte Internacional de Justicia con gobierno de izquierda. Nada que ver con la doctrina Dragón, ¿no? Son dos temas. No, nada que ver. No, ni menos con la... Eso es un tema que... Bueno, pero... Bueno, entonces Malvinas argentinas y Gibraltar español, ¿no? Claro, para y, más... y Esequibo venezolano. Lo peor de todo, que el origen... ¿Y Belice? Y Belice Chapín. Y los bolsones salvadoreños. Claro. Y lo peor de todo, que las Malvinas eran uruguayas.
Porque dependían de la Capitanía de Puertos de Montevideo. No estoy haciendo una reivindicación. Digo, Con ¿para ese qué? tema hubiéramos empezado el podcast. Pero claro, no. Pero digo ¿por qué? Porque ese es el tema. Igual tiene más sentido esto organizado en cuanto a capitanías y virreinatos. Esconderé un poco el acento. Ahí pero, no me voy a alejar. en fin, de los ti. dos grandes focos eran, en fin, Ahí nos damos la mano. Ciudad de México y Lima, ¿no? Sí, bueno, y Asunción del Paraguay. El Paraguay, ¿qué le pasó en la Triple Alianza? Le mataron 2/3 de los hombres. Lo saquearon. ¿Y qué fue? La trenza lusitano-porteña. ¿Y qué dijo? No, este señor puede ser que nos moleste. Y de Asunción del Paraguay se fundó Buenos Aires 2 veces. Por eso le llaman Asunción la madre de ciudades. Pero el Imperio de Brasil y la Argentina dicen, este no. Lean un libro que yo se lo recomiendo que se llama La vieja trenza, que está publicado, que es, hay que ver los personajes del Barón de Magua, que tenía un presupuesto más importante que el Imperio, y Urquiza, que tenía otro. Entonces, la diplomacia del patacón. Miren, vale la pena verlo porque yo digo, ¿y cambia esto? No. Esto que yo le digo, no te metas con la vieja. Acá no. Yo no me meto con la vieja. ¿Y lo otro? No. Y todos los países siguen teniendo su vieja y su viejo. Pero claro, Y eso es lo que al final es... con una diferencia. La cola no mueve el perro. Y digo, en el sentido de que, la inteligencia molesta, es la inteligencia que vale. Es decir, el país chico tiene que ser creativo. Tum, tum. Y bueno, el Uruguay, la última ronda del GAN, Uruguay. ¿Y saben por qué se puso Uruguay? Porque le iban a poner Punta del Este, que era el balneario. Y dijo Enrique Iglesias, que es mi gran amigo con 93 años, está mejor que nosotros. Dijo, no vamos a ponerle Uruguay porque la gente no sabe que existe. Y la gente empezó a conocer que existía un país llamado Uruguay, pues hay una ronda, ¿y dónde será esto? Pues yo le digo, bueno, pero eso en toda la historia, pero se repite la historia. ¿Cómo es el dicho de la cometa, secretario? La cometa remonta con viento en contra. Yo siento la cometa remontar. La dirección del mundo es inexorable. Creo que es un mundo más pequeño también y más conectado. Hay un rumor, un run en todo lo que usted dice sobre el impacto de las redes. Y la verdad es que las redes creo que nos alejan, pero también nos acercan. Y si nos alejan, nos alejan en una misma lengua. Creo que nuestro mundo hispanohablante, también invitamos a los lusoparlantes, a los lusófonos, es más pequeño que nunca y creo que vamos a conocernos y a reconocernos en esta identidad y destino común. Pero busca eso que es toda la historia, la inclusión social. Si vos no incluís a los que viven peor y no tienen posibilidades, las élites van a quedar gobernando por derecho propio como fuere, y los demás van a ser parte de ese mundo donde van a tener, hay cantidad de cosas que uno puede, pero a mí me preocupa eso, yo que soy hijo de inmigrante, y acá en Uruguay todo el esfuerzo es, mi padre me decía, yo te doy el estribo y vos montás, pero si el caballo te tira, es un problema tuyo. Y acá lo que tenemos que hacer, vamos a darle el estribo a la integración, porque somos capaces de que el caballo todavía siga corcoveando. Y la cometa al viento. Rafa, Alejandro, ¿algunas ideas, pensamientos finales para ir cerrando? Pues, ¿qué puede uno, sino sacar, gotas de sabiduría, de experiencia, reflexiones que le hacen a uno repensar precisamente en el contexto actual de América como continente, ¿no? Con un señor en el norte que trae unas ideas muy particulares. ¿Y cómo enfrentar esto? Bueno, mañana viene el secretario de Estado de Guatemala, así que será interesante cómo se plantea Guatemala ante eso. Estoy seguro que el presidente Arévalo sabe que no va a mover ese perro. Bueno, pero hay colas distintas y perros distintos. Entonces, ¿por qué es el gran tema? ¿Unificar las colas? No, ni tampoco los perros. Entonces uno tiene que ver, ahí está la estrategia puntual y
Y sabe una cosa, yo se lo voy a decir un poco, que es lo que he vivido como hijo de inmigrante. Yo aprendí a manejar, no van a poder creer, a los 28 años. Era el rey del ómnibus. Subía, bajaba, así que... Y yo, el secreto de la vida, me decía, quiero que te lo dije, me decía mi padre, no es hacer lo que uno quiere, es querer lo que uno hace. Amén. Entonces, hagan el esfuerzo, porque querer lo que uno hace es lo que le da fuerzas para que uno abra las puertas. Yo era muy joven, me iba a casar. Se los voy a contar ahora, qué barbaridad, he entrado en una intimidad, pero muy lindo. Esto, acabo de perder a mi señora hace 4 meses, después de 41 años de casado. Y entonces un día me dijo, ¿qué vamos a hacer Estados Unidos a estudiar? Yo tenía un inglés parecido al de Tarzán. Digo, voy a Estados Unidos. Entonces, ¿qué explicación le iba a dar a una chica que ya estábamos recién casados, que estaba embarazada, no teníamos ni seguro? Yo decía, ¿qué explicación le puedo dar? Se me ocurrió que quedó ahora, es una especie de frase familiar que mira, las puertas que se van a abrir, la madera está en el monte. Muy bien. No. Y es así, no es la utopía, es soñar. Vas abriendo, vas abriendo. Pero como todo el mundo quiere ser rico en 4 días, quiere tener la mujer más linda en 20 días, o lo que fuere, el gusto que sea, bueno, hermano, no. Las puertas que se van a abrir, la madera está en el monte. Y eso ahora está más cerca, porque para nuestros países la madera tiene que estar un corto plazo. Pero digo esto porque yo el único consejo no, reflexión, digo, no hacer lo que quieran lo que hagan. Enamórense de lo que hacen y van a ser mejores. Pero no justifiquen que los fines justifican los medios. No. Jamás. Porque no quedan con lo que fuere, la pareja, el novio, la mañana, lo que fuera, el matrimonio. El que baja la cabeza perdió. Yo creo que esa tiene que ser la conclusión. Yo no puedo cerrar después de esto. Estoy de acuerdo. Secretario, muchas gracias, Muchas por gracias. visitarnos. Nos honra muchísimo. Gracias por compartir, por abrirse, por esta anécdota final tan conmovedora y le esperamos aquí en República. Esta es su casa. Que viva Uruguay, que viva Claro. Guatemala y que viva la patria grande. Sí, señor. Viva Gracias, Uruguay, ¿no? Rafa. Y gracias, Alejandro. Y no se Hasta la olviden de próxima. soñar. Y el Nunca. que llore, que llore. Porque Adelante, hay gente Quijotes. que cree que ahí está la cometa remonta, Alejandro, con viento Con viento en en contra. contra. Bien. Muchas gracias. Ustedes se imaginan que lo que valoro la posibilidad de hacer este tipo de terapia, que no es como un común en mí, ¿no? Pero yo lo digo porque así lo siento. No hemos dicho nada tan polémico tampoco. No, o sea, no. Pero uno salvamos. quiere lo que hace, que no es poca cosa. Queramos lo que hacemos. Sí, señor. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes. A usted. Gracias. Bueno, y a nuestra audiencia, muchas gracias. Estoy seguro que va a ser de muchísimo valor. Gracias. Presentado por Cruz Verde.